Arrancamos consultorio, lo hacemos de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, y muy buenas tardes a todos los que nos van siguiendo a través de Capital Radio, a todos los que nos siguen a través del canal YouTube Bolsa General, donde vamos compartiendo gráficos. Bueno, vamos a ir primero con una pincelada inicial de situación de mercado, de índices o de cualquier otro activo que esté siguiendo ahora especialmente, no sé si el crudo también, y luego vamos con valores concretos, David. Vale. Bueno, rápido porque tampoco hay gran novedad a nivel índice. El IBEX sigue en tendencia alcista, consolidando un poco cerca de máximos. Única resistencia en los máximos de finales de septiembre, que con dividendos serían máximos históricos en 12.004. Soporte en la media que pasa por 11.000, 10.298 también soporte, o 9.879. En cuanto al DAX, la bolsa alemana, que esta ya incluye dividendos, pues muy similar al IBEX, cerca de máximos consolidando. Única resistencia máximos de finales de septiembre en 19.491. Primer soporte en la media, que pasa por 18.300. También soporte en 18.208. En niveles FIBO de la última subida, que pasa por 17.900, 17.024 o en los 16.345 puntos. Hay objetivos alcistas pendientes en el caso del DAX. También lo hay en muchos índices, por ejemplo, en bolsa americana en el Dow Jones, que tiene un objetivo pendiente en torno a 46.000. Que llevamos ya comentando meses y se va acercando a buen ritmo. Ahora consolida un poco desde zona de máximos, tiene un pequeño obstáculo en los máximos históricos marcados por una cara casa blanca invertida en 42.628 puntos. Luego también tendríamos soporte en la media, que está en fase ascendente, pasa por 39.900, en los 39.993, que dejó ahí una vela con sombra inferior en septiembre. Los mínimos de agosto en 38.499, 38.000, 37.611 o el 61,8 de toda la última subida en 36.000. SP500 como índice director de las bolsas mundiales parecido, consolidando en zona de máximos históricos. Único obstáculo en esos máximos de la historia en 5.767 puntos, soporte en la media ascendente 5.400. En los 5.402, que es el mínimo de septiembre, en los mínimos de agosto 5.119, en 4.953 puntos, 61,8 de la subida en 4.730 y con objetivos también alcistas pendientes, que llevamos comentando desde 4.800, sí, que se puede ir a más de 6.000 y bueno, está bastante cerca, veremos si al final completa esa estructura. Y en cuanto al Nasdaq 100 tecnología, está un poquito más débil que en otras ocasiones, dentro de que sigue muy fuerte, pero no ha liderado las subidas recientemente. Eso no significa que no vaya a subir, de hecho sigue muy fuerte y muy alcista, pero sí llama la atención que en este caso Dow y S&P marcaron máximos históricos y el Nasdaq no. Tenemos resistencias en 20.273, 20.690, que son máximos, que por cierto si se superan arrancarían nuevas estructuras alcistas, y soporte en 19.000, en 18.400 puntos, en 17.435, 16.973 puntos y el 61,8 pasa por 16.600. Y un vistazo al petróleo Brent, ¿no?, que sí que quizás es lo que más se ha movido últimamente por el conflicto en Oriente. Sí. Hoy sesión de más a menos, con corrección. Vamos a ver cómo cierra la vela, porque podría dejar una envolvente bajista. Es verdad que las velas tampoco son muy predictivas. En general, la mayoría de pautas no tienen mucha probabilidad de éxito, pero sí que es cierto que después de una subida, cuando se deja una envolvente bajista, en ocasiones bastantes hay un descanso, ¿no? Tendríamos una resistencia en los 82,08, también en 85,84 y en los 87,86, que si se superara esa resistencia horizontal sí que apuntaría a un nuevo tramo de subida, lo cual complicaría un poco el escenario de inflación, ¿no? Pero mientras no supere ese nivel, estamos en un movimiento bastante lateral. Llevamos así ya muchos meses. Y soportes en los 69,91, en los 68,39 y la parte baja de este rango, la clave, el soporte, $65,74, porque si se pierde tendríamos un techo en el petróleo y podríamos ver más caídas. Pero de momento, mientras no rompa la parte alta que decíamos, por debajo de 88, o la parte baja del rango, que habría un doble techo o una especie de techo si lo pierde, 65-74, sigue de momento en ese movimiento lateral.
Vamos a ir con dudas de oyentes. David, por ejemplo, vamos primero con un correo electrónico esta tarde de una de las personas que nos sigue y que quiere preguntar por dos valores. El primero es Coca-Cola en el mercado estadounidense. Hoy su rival PepsiCo ha presentado resultados. Quiere saber su opinión sobre Coca-Cola. Y la segunda es Nagarro, el valor que cotiza en la bolsa alemana, que pienso que subiendo de 95 puede llegar a 114, nos dice este oyente. Vamos primero con Coca-Cola, David. Vale. Bueno, este gigante del sector de bebidas lo ha hecho bien, ha marcado recientemente máximos de toda la historia. Ahora, tras perder un pequeño soporte que tenía en los 70,08, pues está en una fase correctiva de muy corto plazo, dentro de una tendencia alcista de corto, medio, largo plazo, y veremos hasta dónde consolida. El primer soporte lo tendría en la media, que pasa por 65, funcionó bien de soporte la media en abril y a finales de diciembre del año pasado, y luego tendría también de soportes mínimos anteriores, que es verdad que quedan un poquito lejos, 61,85, 60,18 y 57,08. Es una compañía madura, pero pues una buena compañía, ¿no? A nivel fundamental, de bastante calidad, bastante previsible, con no mucho crecimiento esperado, y en este tipo de compañías de calidad, y más si no tienen un gran crecimiento, pues yo lo que suelo hacer si quiero comprar una acción de este perfil, pues es aprovechar grandes caídas o consolidaciones largas para entrar en estos valores. Es verdad que cuesta un poco porque cuando el mercado cae mucho, muchas veces estos valores caen cuando cae el mercado. Por ejemplo, en 2020 cayó bastante, pero lo que ocurre es que muchas veces estas compañías tampoco se ponen tan baratas como quizá otras de gran calidad o de gran crecimiento, porque en mercados de caídas, ¿no? En mercados bajistas de corto o medio plazo cae todo. Entonces probablemente las defensivas caen un pelín menos y comparativamente se suelen poner más baratas otro tipo de compañías, pero en cuanto a seguridad, no en cuanto a rentabilidad, pues son casi una bicoca, ¿no? En esos momentos, porque te caen un 30-35% valores de este tipo. Recuerdo haber comentado aquí en directo McDonald's cuando había caído un 30% y comentado que era difícil que cayera mucho más si nos remitíamos a la historia, porque claro, el futuro no lo sabe nadie, ¿no? Pero si nos remitíamos a la historia, históricamente caídas del 30-35% en valores tipo McDonald's eran oportunidades de entrada, y bueno, desde ahí se disparó hasta en máximos históricos. No siempre pasará así, pero es lo habitual en este tipo de compañías, ¿no? En caídas fuertes suele ser cierta garantía, dentro de que en bolsa no hay ninguna garantía de nada, pero comprar valores defensivos de calidad en caídas fuertes, pues es difícil perder dinero ahí, ¿no? No me gusta tanto comprarlas cuando lleva mucha subida y llevan tiempo sin descansar, que sería casi el momento actual, ¿no? Aunque ahora lleva un par de días, pero vamos, que está prácticamente en máximos. Pero en cuanto al largo plazo, pues una compañía interesante. Nagarro. Vale, Nagarro ya es otro perfil totalmente diferente. Hablamos de una compañía de crecimiento que dejó de crecer, y entonces el mercado, pues con esto suele ser inflexible. Cuando una compañía pues cotiza múltiplos de crecimiento, que tampoco llegó hasta, salvo en máximos, que sí que estuvo cara, pues ya lleva tiempo que tampoco no ha estado a PER 40 durante 5 años ni nada así, ¿no? Solo en la zona de máximos ahí sí que estaba con un PER bastante alto, y el problema fue que dejó de crecer en cuanto a beneficio, ¿no? Porque luego nuevamente manipulan a la gente con temas de EBITDA, no sé qué, no, hablamos de beneficio, ¿no? Entonces el beneficio cayó muchísimo, o sea, la caída tuvo muchísima lógica, obviamente. Esto es como lo de Alibaba, ¿no? Cayó porque el de beneficio se desplomó. Entonces es normal que las compañías, cuando les cae el beneficio, caigan, y cuando les sube el beneficio, suban. El sector pasó un bache. Lo más probable es que sea temporal, aunque siempre está la duda de cuánto impactará la inteligencia artificial en el sector. Y el mercado pues parece estar descontando que quizá lo peor haya pasado. Lleva sin hacer nuevos mínimos desde septiembre, o sea, ya más de un año. Y está pues intentando confirmar un suelo. Mejoraría si rompe la zona que, bueno, el oyente un poco ya va por esa línea, ¿no? Creo que ha visto el gráfico y está viendo lo mismo que yo. Si supera 94, pues mejora mucho, y ya el siguiente nivel de resistencia estaría en los 110,20, y el siguiente en los 135 euros. Entonces, bueno, pues intentando mejorar su aspecto, ha roto la media ahora se ha girado al alza, veremos si pasa a ser soporte a futuro, y tiene soporte en los mínimos anteriores en 70,15, en 66,60
y en el suelo, que fue un doble suelo que marcó en octubre del año pasado, en 63.10. Es verdad que tiene bastantes cortos, bastante posición bajista el título, pero bueno, eso también, si acaba rompiendo resistencias, pues puede provocar cierto estrangulamiento de cortos y que tengan que cerrar un corto, y entonces para cerrar cortos tienen que comprar, y eso acelera muchas veces el proceso de subida. No ha confirmado todavía, pero han mejorado indicadores, y a nivel de corto plazo también con ruptura de resistencias hay mejoría técnica, ¿no? Veremos si confirma con superación de resistencia de medio plazo, pero ya hay cierta mejoría en el gráfico del valor. Vamos a ir, si le parece, con una nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes, David, a través de WhatsApp en el 687050600. Hola, buenas tardes, Capital Radio. Muy buenas tardes, Rocío. Soy Santiago de Vigo y quería dejar una pregunta para el analista, el señor David Galán. Bueno, mandar un abrazo enorme para ustedes dos y preguntarle sobre el valor de Técnicas Reunidas. Pedirle si me puede decir, viendo el gráfico, cuál sería el mejor soporte a corto plazo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Técnicas Reunidas, pregunta por el soporte, David. Vale, bueno, Técnicas Reunidas es un título que sufrió muchísimo, que está lejísimos de los máximos históricos. Vivía bastante de contratos en Oriente y lo ha pasado muy mal. No tiene ciclicidad, este es un activo que tiene ciclicidad, depende del comportamiento cíclico de las materias primas. Entonces, bueno, pues va a ser difícil volver a máximos del año 2008. Ha sido un coste de oportunidad. Yo siempre... A veces puede haber gente que crea que soy pesado, ¿no? O que le tengo manía a las compañías cíclicas, pero es que, claro, tienen este problema, porque quizá en Colgate no te vas a hacer millonario, ¿no? En poco tiempo, pero es muy defensiva. En este tipo de compañías se puede dar la circunstancia de que puedas estar 15 años y no ganar nada. Y claro, en 15 años, si eliges bien los títulos, la rentabilidad puede ser bastante alta, ¿no? Incluso sin elegir. La rentabilidad que te va a dar el SP500, pues normalmente va a ser bastante alta en 15 años. Entonces, ahora parece que mejora. Lo que pasa que, claro, como hemos visto, va a tener muchos obstáculos por el camino. Ha mejorado porque ha roto la media, superó la zona de la media en abril de este año. A partir de ahí la media podía pasar a ser soportes, algo que repetimos mucho, y bueno, por casualidad, pues vemos que ha funcionado 4 veces seguidas la media como soporte. Y es ese primer nivel a vigilar, pasa ahora por 10.90. Los últimos apoyos han sido en 10.58 y en 10.21, y luego también vigilaría niveles FIBO de toda la subida. Marcamos así, ha corregido al 50% FIBO, tiene un 61, tiene como zona de soporte clave el 61.8 de la subida, pasa por 9.50, y luego tendría también obviamente el mínimo de marzo, que es 6.99. Esos son soportes, los soportes clave. Y luego resistencias tiene muchas, pero la primera serían los 12.79 y luego, muy importantes, los 13.53, porque si se superan, pues abrirían las puertas a la continuidad alcista. Luego, ya digo, tendría muchos más obstáculos por el camino. Zona cercana a 16 euros tendría el siguiente, 15.76 sería la siguiente zona. Pero por encima de 13.55, pues probablemente, quizá para un nuevo tramo de subida, sería bastante probable. Y es verdad que mientras la media no se gira a la baja, mientras siga subiendo, pues el escenario de subida sería un poquito más probable que el de caída, ¿no? A favor de la tendencia. Pero un valor, ya digo, para largo plazo muy cíclico, y donde el timing aquí, el disponer de un método que te permita ir sincronizado al mercado y no depender de emociones, o sea, ir a hacer buy and hold en una cíclica, no digo en este caso, que además lleva ya mucha caída, pero en general hacer buy and hold en una cíclica es de las cosas más peligrosas que existen en el mercado. Vamos con más cuestiones, con más dudas. Por ejemplo, con un correo electrónico que nos envía Álvaro y pone sobre la mesa 2 compañías. Dice, tengo una entrada reciente en Intercontinental Exchange, ICE, el ticker, y en Moody's también tiene una posición, en este caso con un 20% de ganancia, y en Tyson Foods. En la última, en Tyson Foods, está con recortes del entorno del 5%. Y dice que agradecería un breve análisis de estos valores que tiene en cartera. Vamos a seguir el orden que él nos da y vamos a comenzar por Intercontinental Exchange.
Bueno, un sector que a mí me gusta mucho, ¿no? Siempre repito, todo lo que sería sector de data y de mercado me gusta mucho. En Europa, pues antes teníamos alguno más, ¿no? Teníamos BME también en España, pero tenemos Euronext, tenemos Deutsche Börse, tenemos también, Alfans, que esa quizá no me gusta tanto, en Europa, y luego en Estados Unidos, pues hay muchas, ¿no? Tanto de datos como también luego el oligopolio de ratings, ¿no? De agencias de rating. Tenemos Moody's, tenemos Standard & Poor's, que además de agencia de rating es data. Tenemos Intercontinental Exchange, tenemos MSCI y tenemos Intercontinental Exchange, ¿no? Y alguna más todavía hay también. Bueno, pues son compañías que normalmente son mejores que la media, porque no es la típica compañía que necesita cambiar la maquinaria cada mes o cada año, cada 2 años, construir fábricas, que eso supone un coste brutal, sí, sino que son compañías que suelen tener un apalancamiento operativo. Entonces, vamos a hacer una pausa, después, si le parece, sí, y enseguida retomamos con esta compañía y con las otras dos que nos planteaba este oyente, aquí en Capital Radio con David Galán de Bolsa General.